Ya, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda charla de las charlas para primeras edades. ¿Ya? Lo que vamos a revisar hoy día entonces, como yo les había prometido la vez anterior, es que veamos el rol de las educadoras, docentes y apoderados en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Para los que no pudieron ver la charla anterior, vamos a hacer una pequeña introducción primero del tema para luego entrar de lleno en lo que nos toca y nos convoca hoy día. En el caso, el objetivo de hoy día es describir las actividades para desarrollar las funciones ejecutivas durante la primera infancia. Y debemos recordar entonces que les dije yo la vez anterior de que el cerebro del niño tiene un crecimiento y un desarrollo explosivo durante los 2 primeros años, que se pueden ver en estas tomografías cerebrales, en donde durante el periodo que abarca entre las 2 semanas y los 2 años de edad, ocurre un cambio morfológico que es enorme. Y en ese cambio va asociado también a una maduración del cerebro, ¿ya? Y hacia el año o 2 años de edad ya la estructura cerebral es muy parecida a la que se encuentra en el adulto. Pero es durante estos 2 primeros años donde ocurre el cambio más grande en la estructura del cerebro. Sin embargo, a partir de los 2 años de edad, el cerebro ya adquiere una forma muy parecida a la que va a tener en el estado adulto. Sin embargo, cuando uno hace ahora el análisis del cerebro completo del niño, acá tenemos un cerebro de un niño de 5 años de edad, acá tenemos un niño de aproximadamente antes de los 10 años de edad, 10 años de edad y 20 años de edad, se observa que la parte frontal del cerebro, marcado acá en rojo amarillo, eso indica poco desarrollado, mientras que aquí el azul indica las zonas más desarrolladas del cerebro. Se observa de que la mitad del cerebro, que es la parte más posterior del cerebro, se encuentra ya desarrollado a los 5 años de edad, pero la parte frontal del cerebro está muy poco desarrollado y de hecho aún no está totalmente desarrollado en los cerebros de 20 años de edad. Entonces le dije yo que este cerebro en realidad tenía 2 velocidades de desarrollo. Hay una parte posterior que se desarrolla muy rápido y que evolutivamente esta parte posterior es muy antigua y da cuenta de todas las respuestas que ocurren desde el punto de vista del instinto y de las respuestas de sobrevivencia que tiene el ser humano. Hice la analogía de este cerebro como un cerebro más reptiliano, ¿no es cierto? Por así llamarlo. En cambio, la parte frontal es propia del hombre, se desarrolla mucho más lento y en esa parte frontal subyace todo lo que es el pensamiento complejo, las habilidades propias del pensamiento y de la inteligencia que caracteriza al hombre. Y por lo tanto tenemos la parte prefrontal, que lo vamos a llamar Albert, y una parte posterior del cerebro que es más antigua y que da cuenta del instinto, que es Rex. Y ambos se desarrollan en velocidades que son diferentes, desarrollándose primero Rex y posteriormente Albert. Sin embargo, el desarrollo de Albert, ¿no es cierto?, es muy importante para el desarrollo de la inteligencia. Y por lo tanto, cuando los niños que no tienen desarrollado Albert, ¿no es cierto?, este tipo de comportamientos son gobernados por Rex. Sin embargo, para que se logre el desarrollo completo de la inteligencia, Albert tiene que tomar el control del comportamiento del niño. Y por lo tanto, el desarrollo de Albert es primordial para el desarrollo posterior de la inteligencia. Entonces, una de las primeras cosas que debe aprender Albert es controlar la parte posterior del cerebro, ¿ya? De tal manera de inhibir la respuesta instintiva y de esa manera poder desarrollar lo que va a ser la base de la inteligencia del niño. Y todas esas funciones que se desarrollan en la parte prefrontal, que ayudan de alguna manera a desarrollar la inteligencia, la definimos como estas funciones ejecutivas, que son habilidades cognitivas entonces, que van a permitir el desarrollo completo y que van a culminar en el desarrollo de la inteligencia en el niño. Y las funciones ejecutivas, por lo tanto,
es una parte importante, esencial en lo que va a ser el desarrollo cognitivo posterior de los niños. También hablamos que las funciones ejecutivas se pueden dividir de dos tipos. Una, las denominadas funciones ejecutivas basales. Estas funciones son las primeras que se desarrollan en el niño y son muy importantes posteriormente para el desarrollo de las funciones ejecutivas superiores, que comprenden, entre otras cosas, habilidades que se asocian con la inteligencia. Y de esas vimos una que es muy importante, que es la inhibición, el autocontrol, autorregulación, cuya función primordial es el control de la parte posterior del cerebro, es decir, controla el control de todas las respuestas instintivas, ¿ya? Y que están asociados, ¿no es cierto?, con el desarrollo, las respuestas más intuitivas, las respuestas más asociadas, ¿no es cierto?, con los mecanismos de sobrevivencia y con las respuestas inmediatas del cuerpo. Y esta primera habilidad, ¿no es cierto?, también definimos que era muy importante, era que definía, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto?, la capacidad que tenía y el rendimiento que tenían los niños de rendir en el colegio. Y posteriormente definimos las otras dos funciones ejecutivas basales como la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, completando estas tres funciones ejecutivas basales. Entonces, les mostré este esquema en donde tendríamos un niño que tiene esta capacidad del control inhibitorio, que en el fondo permite controlar todas las respuestas instintivas del cuerpo y por lo tanto tienen este comportamiento, este autocontrol, esta disciplina que les ayuda, ¿no es cierto?, en la vida. Pero también parte de que va asociado al control inhibitorio está el control de la interferencia, que tiene que ver con el desarrollo posterior, ¿no es cierto?, de las otras habilidades de las funciones ejecutivas. Y también se asocia con este control inhibitorio la capacidad que los niños tienen de esforzarse, la capacidad que tienen de autorregularse, la capacidad que tienen de enfocar, ¿no es cierto?, su atención en tareas específicas que finalmente conducen al aprendizaje. Y asociado con esto tenemos la memoria de trabajo, ¿no es cierto?, principalmente tanto memoria de trabajo verbal como visual espacial, y finalmente la flexibilidad cognitiva, que le permite cambiar, ¿no es cierto?, su modo de pensar, que le permite adaptarse a otras formas de comportamiento, adaptarse a nuevas situaciones, y todas estas tres habilidades, ¿no es cierto?, forman la base del desarrollo de las funciones ejecutivas superiores, que van a dar origen principalmente a conceptos como la capacidad de razonar, la capacidad de resolver problemas, la planificación y muchas otras. Algunas de ellas claramente son las bases del desarrollo de la inteligencia fluida. Y por lo tanto, como todas estas habilidades se aprenden o se entrenan, el desarrollo muy temprano y sistemático de estas tres habilidades, que son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, permite, ¿no es cierto?, generar un niño que tiene una base cognitiva que lo hace desarrollar mayor inteligencia. Y por lo tanto, teóricamente la inteligencia fluida es una inteligencia que se puede enseñar, desarrollando en los niños muy tempranamente estas tres habilidades. Y por lo tanto, lo más importante acá es cómo desarrollamos entonces estas tres grandes funciones ejecutivas basales. Y el concepto de este desarrollo en los niños, primero es que no lo aprenden solo, hay que enseñarlo. Y la enseñanza obviamente son de los adultos, los profesores, los papás, la mamá, los adultos que cuidan a los niños e incluso los propios compañeros que juegan con los niños. Y por lo tanto, este aprendizaje siempre es por interacción con personas. Son las personas que forman el entorno de los niños, pero también de los objetos que les sirven de aprendizaje, los computadores, ¿no es cierto?, los celulares, los tablets y objetos como el televisor también ayudan o dificultan el aprendizaje de estas funciones ejecutivas. Pero estas funciones ejecutivas, hay que tenerlo en claro, se aprenden, ¿no es cierto?, sancionando lo que hace mal. O sea, cada vez que un niño hace algo equivocado, hay que someterlo a una sanción, y por sanción no es un castigo físico, sino es hacerle saber al niño que lo que está haciendo está equivocado, está mal, ¿ya?
que puede ser un castigo como prohibirle, ¿no es cierto?, ver televisor, o prohibirle salir, ¿no es cierto?, o prohibirle hacer algo que a él le gusta, ese tipo de sanciones, no necesariamente un castigo físico, a eso me refiero yo, pero también hay que premiar, ¿no es cierto?, con un estímulo lo que hace bien. Y este premio no necesariamente es un premio físico. Muchas de las veces basta decirle a un niño que lo ha hecho bien, por el esfuerzo que ha hecho, ¿no es cierto?, y decirle que ese esfuerzo, ¿no es cierto?, valió la pena, y que a partir de ese esfuerzo, ¿no es cierto?, él logró realizar bien una actividad. Pero sobre todo hay que recordar que el proceso de aprendizaje de las funciones ejecutivas es un proceso autoconstructivo. Esto quiere decir que el proceso ocurre en la mente del niño, no de las personas que lo enseñan, no de las personas que conviven con él, sino que debe construirse en la mente del niño. Y por lo tanto es importante que el niño realice todos los procesos de aprendizaje y la persona adulta que lo guía es simplemente una guía de los procesos de aprendizaje. Acá tenemos una curva de cómo se desarrollan las funciones ejecutivas. Esto fue publicado por la Universidad de Harvard ya hace algunos años atrás. Y lo que se observa es que la gran zona de aprendizaje de las funciones ejecutivas es en la temprana edad, ¿no es cierto? Por eso que esta charla va dedicada a estos niños de temprana edad. De hecho, el gran aprendizaje, como ustedes pueden ver acá, ocurre entre los 3, ¿no es cierto?, y los 6 años de edad. Y luego este aprendizaje es bastante más lento, produciéndose un segundo pic de aprendizaje, ¿no es cierto?, cerca de la adolescencia, preadolescencia. Entonces es muy importante para todos los papás, para las mamás que nos están escuchando y los profesores que nos están escuchando, aprovechar, ¿no es cierto?, esta zona de la época de crecimiento de los niños para lograr el desarrollo pleno de estas 3 habilidades de funciones ejecutivas basales que son relevantes. De hecho, estas 3 funciones ejecutivas basales deberían quedar instalados en los niños antes de los 10 años de edad y preferentemente antes de los 6 años de edad. A los 6 años de edad, los niños deberían tener ya desarrollado la capacidad de autocontrolarse, deberían tener desarrollado la capacidad de memorización, ¿no es cierto?, para poder desarrollar lo que es la memoria de trabajo, y también deberían ya tener desarrolladas las bases de lo que van a ser la flexibilidad cognitiva. Por lo tanto, estas habilidades, funciones ejecutivas deben entrenarse y deben entrenarse muy tempranamente. Hay sistemas computacionales especiales que permiten el entrenamiento. Hay un software que se llama CogMed, que es de Pearson Education, de Estados Unidos, que permite el desarrollo de estas funciones ejecutivas, pero en forma natural, estas funciones ejecutivas se desarrollan basado en algunas de estas habilidades. Por ejemplo, los juegos no computarizados, ¿ya? Por ejemplo, jugar a la pelota, jugar con las bicicletas, los juegos, ¿no es cierto?, que involucran la participación de varias personas, todas ellas relacionadas, los juegos colectivos, ¿no es cierto?, son juegos que desarrollan básicamente funciones ejecutivas. Por ejemplo, el solo hecho de jugar a la pelota. Aquel niño que juega a la pelota debe aprender una serie de reglas o normas para que poder jugar el juego. En cambio, si este niño, ¿no es cierto?, es muy agresivo o no cumple las reglas, este niño rápidamente, ¿no es cierto?, es excluido del juego y por lo tanto no juega. Y para poder aprender a jugar debe aprender a respetar las reglas, debe aprender a convivir, y eso involucra necesariamente el desarrollo del autocontrol y por lo tanto permite el desarrollo de las funciones ejecutivas. El ejercicio aeróbico, ¿no es cierto?, las artes marciales y el yoga, ¿no es cierto?, son habilidades o son actividades que permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas funciones ejecutivas. De hecho, el yoga y las artes marciales tienen como concepto el apréndete a ti mismo como idea central, y el aprenderse a sí mismo, al aprender el mismo yoga, por ejemplo, el mindfulness, que es un tipo de yoga, dentro de todas las cosas importantes que enseña, es
aprenden los niños la capacidad de autocontrolarse, que es la función ejecutiva más importante dentro de las funciones ejecutivas basadas. Pero también el sistema educativo para los profesores es una parte importante, ¿no es cierto?, que permite el desarrollo de la función ejecutiva, especialmente en la época preescolar. Estamos hablando en medio mayor, pre-kinder, kinder, hasta el primer ciclo básico son esenciales las actividades del currículum que van a lograr el desarrollo de la función ejecutiva. Acá tengo un ejemplo, el prototipo del sistema educativo que más ayuda al desarrollo de la función ejecutiva es el programa educacional, por ejemplo, de Montessori. Acá tenemos una niña jugando una de las actividades típicas del Montessori, que es caminar por esta línea. Y todas estas actividades del juego del rincón, ¿no es cierto?, el aprender a escuchar cuentos, ayudan al desarrollo futuro del autocontrol y del resto de las funciones ejecutivas. Un ejemplo claro de cómo los programas preescolares desarrollan el control cognitivo y con ello las funciones ejecutivas se hizo a través de este trabajo que se publicó en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, que es la revista Science. ¿Ya? Este programa nace a partir de una observación que hicieron en Estados Unidos ya en la época de George Bush padre. En esa época ya Estados Unidos se había dado cuenta de que su sistema educativo iba quedando atrás, y esto medido por las pruebas PISA y otras pruebas internacionales, comparados con países más del norte, como por ejemplo Finlandia, Noruega, o países del Asia, como Japón, ¿no es cierto?, Corea, que estaban obteniendo resultados educativos muy superior a los de Estados Unidos. Y entonces la pregunta que se hicieron en ese entonces en Estados Unidos era ¿cuál era, ¿no es cierto?, la razón de por qué ellos no estaban logrando las competencias educacionales suficientes para poder competir con esos países que les estaba yendo tan bien? Y la respuesta fue que era un programa, ¿no es cierto?, que era un problema de desarrollo cognitivo en los niños y principalmente preescolar. Y por lo tanto el programa de George Bush padre involucró el desarrollo de manera obligatoria la educación preescolar y se hizo a través de un programa federal, ¿no es cierto?, escuelas preescolares en todos Estados Unidos, ¿ya? En el gobierno de Bachelet este programa también fue copiado en Chile, ¿no es cierto? Pero allá en Estados Unidos le agregaron un plus y quisieron ver qué programa educacional permitía el desarrollo de mejor manera de las habilidades cognitivas en los niños. Y se hizo un experimento que fue comandado por este grupo de investigación, por la doctora Sarah Munro y en ese entonces la doctora Adele Diamond, que era una alumna de postdoc de Sarah, hicieron este experimento. Y este experimento permitió, ¿no es cierto?, tomar a todos estos colegios, ¿no es cierto?, que eran, como se construyeron por un programa federal, todos estos colegios preescolares eran idénticos, ¿ya? Y se decidió tomar la mitad de los colegios y utilizar un programa educativo que se llamó Herramientas de la Mente, en inglés Tools in the Mind. Esto lo copié textual del texto en inglés simplemente para facilidad del texto, porque el estudio fue hecho en inglés, entonces lo copié tal cual como estaba puesto en el documento, y se usó un segundo currículum que se llama Literacy in the Balanced Way. Esto es un programa educacional, ¿no es cierto?, desarrollado por profesores. ¿Y qué colegio se eligió? Se eligió colegios públicos nuevos que habían abierto recientemente de la población más pobre, con niños de 3 a 4 años de edad que provenían todos, ¿no es cierto?, de familias de bajos ingresos, ¿no es cierto?, y que a los papás se les pidió que se inscribieran de forma libre en cualquiera de estos dos programas de estudio, ¿ya? Y todos estos colegios tenían una relación estudiante-profesor menor de 15 estudiantes por cada 2 profesores. Todos eran profesores universitarios, 6 horas de colegio al día. Como eran nuevos, tenían el mismo libro, los mismos muebles, los mismos juguetes, los mismos material.
la misma sala, la misma ventana, el mismo pizarrón, todo era igual. Y lo otro que era igual, ¿no es cierto?, eran los niños. Eran niños todos menores alrededor de 5 años, ¿no es cierto? El gran porcentaje eran hispanos, porque 50 y 50 hombres y mujeres, más del 70% de las familias de muy bajo ingreso, la escolaridad de los papás también era muy bajo, ¿ya? Y se siguió, como ustedes ven, por 1 o 2 años. Este programa de estudio que se usó es el Balance Way, que se llama, el modo balanceado. Y que este programa consiste en enseñarle a los niños a través de tareas balanceadas entre leer, escribir, dibujar, actividades de escucha, conceptos como, por ejemplo, unidades temáticas como la familia o el transporte. Y en ese contexto, por ejemplo, si hablaban de la familia, los niños podían escribir o dibujar los integrantes de la familia, aprendían a escribir los nombres, aprendían las letras y hacían actividades de juegos relacionadas con la unidad temática. En este caso, la familia, y después pasaban por letras, trabajaban con la letra A, coloreaban letra A, nombres con letra A, y así sucesivamente iban desarrollando todas las habilidades. Este programa es muy parecido al programa que se utiliza normalmente en Chile para la enseñanza preescolar. Y de hecho, después de haber trabajado 3 años con este programa, y como este programa fue desarrollado por profesores, los profesores que usaban el programa estaban bastante orgullosos del sistema, y que ellos decían de que cubrían todo el currículum necesario para el desarrollo de las habilidades de los niños, principalmente habilidades asociadas con el desarrollo académico. Sin embargo, el grupo de investigación decidió utilizar un segundo programa que involucraba un programa desarrollado por un ruso que fue Vygotsky. Y este es un ruso que falleció muy tempranamente, a los 35 años de edad. Sus teorías fueron posteriormente desarrolladas y llevadas a la práctica por 2 de sus estudiantes, Elena Bodorova y Deborah León, que desarrollaron un sistema para poder llevar a la práctica escolarmente las teorías de Vygotsky. Y ese fue publicado en un libro que se conoció con el nombre de Herramientas de la mente. Y este conjunto de actividades que se desarrolla basado en las teorías de Vygotsky, lo que busca es desarrollar funciones ejecutivas, pero principalmente el desarrollo del autocontrol, la flexibilidad cognitiva y de la memoria en los niños. El currículum de este sistema fue equivalente en materia al de Balance Way, pero con la diferencia de que las actividades que realizaban los niños iban enfocados no al desarrollo curricular de la materia, sino que era más enfocado en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, ¿ya? Y por lo tanto, este programa, ¿no es cierto?, fue elegido. De hecho, voy a adelantarme un poquito a los resultados, pero en el año 2001, la UNESCO le otorgó a este libro, Herramientas de la Mente, un premio de innovación ejemplar en el desarrollo preescolar. ¿En qué consiste este desarrollo de la mente? Primero, tenían que desarrollar, para poder hacer el experimento, un método para medir autocontrol. Y el método que ellos usaban fue un método basado en un computador, en el cual a los niños, ¿no es cierto?, se les decía, mira, si aparece un corazón, apriete el shift derecho del computador, y si aparece en el lado derecho, apriete en el shift derecho, y si aparece en el lado izquierdo el corazón, apriete el lado izquierdo, ¿ya? Y por lo tanto, el corazón izquierdo apretaba el lado izquierdo, corazón derecho apretaba en el lado derecho. Sin embargo, la prueba de autocontrol involucra que cuando aparezca una flor en el lado izquierdo, el niño tiene que apretar el botón derecho, o sea, el opuesto, ¿no es cierto? Y cuando aparezca el lado
izquierdo, el niño tiene que apretar el botón derecho, ¿ya? O sea, cuando aparezca en el lado izquierdo, debe apretar el botón derecho. Si la flor aparece en el lado derecho, el niño debe apretar el botón izquierdo. O sea, todo lo contrario. Y por lo tanto, esto es relativamente fácil. Si el corazón aparece, si es congruente, o sea, el corazón aparece en el lado izquierdo, el niño aprieta izquierdo, y si aparece en el lado derecho, es derecho. Eso es rápidamente el niño aprende. El problema es cuando aparece incongruente, es decir, cuando aparece la flor en el lado derecho, el niño debe apretar el botón izquierdo, y si aparece la flor en el lado izquierdo, el botón debe apretar la flor en el lado derecho. Y aún se vuelve más complicado cuando se mezclan estas dos figuras y el niño debe estar atento si aparece flor o aparece corazón para poder responder correctamente. ¿Ya? Basado posteriormente, después de 2 años de trabajo con este programa, lo que se pudo dar cuenta es que acá está medida las funciones ejecutivas, este es incongruente, este es mezclado, pero lo que sí ocurrió es que los niños que estaban adscritos al programa de herramientas de la mente lograron desarrollar mejor las funciones ejecutivas que los niños que estaban adscritos al programa Balance Way. Y lo más importante es que el desarrollo de las funciones ejecutivas, en este caso medido el autocontrol como un indicador de desarrollo de funciones ejecutivas, se correlacionó con mejor comportamiento social de los niños, se correlacionó con el mejor uso del vocabulario, se correlacionó también con el mejor uso de la expresión oral y escrita de los niños, y también estos niños que tenían mejor desarrollo de funciones ejecutivas desarrollaron mejor la capacidad para resolver problemas. ¿Ya? Lo podemos ver acá, las respuestas correctas. Estos niños, ¿no es cierto?, tenían mejor desarrollo de funciones ejecutivas, medido por, acá están los dots, congruente e incongruente, pero también probaron otros sistemas para medir funciones ejecutivas y autocontrol, y en todas ellas estos niños tuvieron mejor desarrollo de funciones ejecutivas y mejor aprendizaje de las distintas habilidades que mencioné. Ahora, ¿en qué manera uno puede homologar el libro de herramientas de la mente, o qué actividades en forma concreta se pueden hacer para hacer actividades semejantes al del libro de herramientas de la mente? ¿No es cierto? Este libro, Herramientas de la Mente, permite desarrollar o hace 4 grandes actividades que las puse aquí en la presentación. Está asociada al desarrollo o el uso de herramientas concretas o herramientas externas, por ejemplo, mapas conceptuales, aprendizaje guiado, observando y evaluando comportamiento de otros, ¿ya? Imitando entonces vida profesional, usar la conversación privada, es la autoconversación o la conversación consigo mismo para autorregularse, o sea, permite el desarrollo en los niños de la metacognición, y el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos y hacerle algún comentario, porque usted papá, usted mamá que está en la casa, usted profesor, ¿no es cierto?, que va a estar después en la sala de clase, puede desarrollar actividades o ajustar actividades docentes para que en esas actividades docentes puedan adaptar su actividad a alguna de estas 4 grandes herramientas que contiene, ¿no es cierto?, el libro de herramientas de la mente. Primero, veamos ayudas o herramientas concretas o herramientas externas, ¿ya? Los niños, como lo dijo Vygotsky, para aprender estas actividades necesitan una guía externa, una persona adulta que les enseñe cómo hacer la actividad.
en este caso particular, una habilidad cognitiva, ¿ya? Por ejemplo, los adultos deben enseñar a los niños a autocontrolarse. Y el autocontrol se aprende por heterocontrol, es decir, los niños deben ser sometidos a una situación que el profesor o el adulto o a través de una herramienta le enseñe cuándo o cómo comportarse o le enseñe el cómo o cuándo autocontrolarse, ¿ya? Y por lo tanto, en las casas, ¿no es cierto?, papá, mamá, el fijar normas y reglas, ¿no es cierto? Es decir, los niños se levantan a una hora predeterminada, se acuestan a una hora predeterminada, que todos almuercen juntos a una determinada hora, que aprendan a hacer una rutina de lavarse los dientes, ¿no es cierto?, después de tomar desayuno, aprendan a hacer una rutina de mirar un número determinado de horas de televisión y no en forma libre, ayudan, ¿no es cierto?, a través de ese heterocontrol, los niños aprenden a autocontrolarse, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo en una actividad de aula que también usted lo puede hacer en su casa. Si usted tiene varios niños en su casa, son niños de hermanos, ¿no es cierto? O incluso en la interacción con un adulto uno puede utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, en esta foto hay una niña que le tocó oreja. A esta niña le tocó como imagen una boca. Entonces, esta es una actividad de leer un cuento. Entonces, la niña que le tocó la boca, le toca hablar y cuenta el cuento. Y la niña que le toca la oreja, escucha. Pero como ella tiene oreja, solo escucha, no puede hablar. Y después cuando ella termine su actividad, y esto puede durar 5 minutos, ¿no es cierto?, como máximo, no más allá de eso, intercambian tarjetas. Y una vez que intercambia tarjeta, la que, ¿no es cierto?, ella que antes tenía boca, ahora tiene oído, le va a tocar solo escuchar. Mientras que ella, que tiene oído ahora, le va a tocar boca, ella empieza entonces a contar el cuento, ¿ya? Y va a poner a hablar. Esta actividad, ¿no es cierto?, le aprende a la niña a guardar su turno para realizar las actividades, que es una de las actividades propias de los colegios, pero también uno lo puede hacer en casa, para que los niños aprendan a esperar su turno y aprendan en qué situación están autorizados a hacer qué actividad. En este caso, el uso concreto de un dibujo, que es una oreja o una boca, ayuda a definir, ¿no es cierto?, esta actividad. La otra es evaluando el comportamiento de otros. Por ejemplo, acá tenemos una niña haciendo un juego y esta niña evalúa si su compañero realizó una actividad correctamente o no. Hay un viejo dicho, ¿no es cierto?, que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el suyo propio. Se aplica correctamente a los niños. Los niños encuentran más fácil encontrar errores en los otros que errores en el propio comportamiento. Y por lo tanto, corrigiendo el comportamiento de otros, ellos aprenden a identificar sus propios errores y aprenden a identificar qué actividades deben hacer para regular su propio comportamiento. Les voy a dar un ejemplo clásico en sala de clase. Supongamos que hay un niño, voy a poner un nombre cualquiera, no es para menospreciar el... Supongamos Pedro. Pedro es un niño que se porta mal en el aula y se levanta mucho, se para. Y como se para muy frecuentemente, interrumpe las actividades, ¿cierto?, y no hace caso. Y la profesora le dice, Pedro, siéntate. Pedro se sienta, pero no pasan ni 2 o 3 segundos y Pedro se para. De hecho, la profesora le ha dicho miles de veces que Pedro, siéntate, y Pedro se sienta, pero se para. Y Pedro no se sienta, ¿ya? Y suele ser bastante conflictivo el hecho de que estar permanentemente sentando a Pedro, ¿ya? Entonces, la actividad para regular el comportamiento de otros consiste en que a Pedro se le da un listado de todos los alumnos de la sala de clase, o con un dibujo de ellos, o con una foto del alumno, y se le da dos sets de stickers, ¿no es cierto? Un set de calaveras y un set de corazoncitos, ¿ya? Entonces se le dice a Pedro, Pedro, cada vez que alguien se pare, tú le pones una calavera, y si se termina la actividad y nadie se ha parado, tú tienes que poner corazones a todos los niños que no se han parado.
y uno le da eso a Pedro, ¿ya? Y la profesora obviamente hace algunas pruebas para ver si Pedro está atento. Ella, la profesora, se para, entonces le dice, Pedro, yo me paré, tú deberías ponerme una calavera. Y Pedro, como es inquieto, obviamente, le pone su calavera. Y de repente se van a dar cuenta ustedes que Pedro se para. Entonces la profesora tiene que tener cuidado de decirle, Pedro, tú te paraste, debes ponerte tú mismo una calavera. Y al cabo de algunos días, Pedro se va a dar cuenta de que Pedro, él, tiene muchas calaveras. Y Juan también tiene muchas calaveras, pero menos que él, y el resto pueden tener algunos corazones, y él no tiene corazones, ¿ya? Y como a él le gusta tener corazones, ¿no es cierto?, porque es parte del premio, él va a empezar a tratar de que Juan lo pase en calaveras y él a tratar de tener corazones, ¿ya? Al cabo de 2 semanas van a ver que Pedro ya empieza a tener uno que otro corazón y ha aprendido ya a sentarse. De esa manera, regulando el comportamiento de otros, Pedro va a aprender a sentarse mientras se realiza la actividad. Ejemplos como eso hay muchos, pero eso es uno. Usted papá, usted mamá puede imaginarse algunos otros que puede realizar en casa para que el niño haga actividades, ¿no es cierto?, aprenda a comportarse en ciertas situaciones. Estos niños, por muchas veces que uno le diga que haga algo, muchas veces no responden a esa orden de hacerlo. Y estos responden cuando se le aplica estrategias como regular el comportamiento de otros, ¿ya? Y se dan cuenta de las cosas que hacen mal en otros antes de aprenderlos ellos mismos. El otro es el uso de la conversación privada o consigo mismo para autorregularse. Esto es muy importante porque incluso uno ya que es adulto, uno utiliza muchas veces esta teoría de conversación privada para autorregularse. De hecho, yo todas las mañanas, cada vez que habitualmente me estoy duchando, hago mentalmente una lista de todas las cosas que tengo que hacer durante el día y me ordeno de tal manera de poder hacer todo lo que tengo pendiente. Y esta habilidad en los niños también es muy relevante porque les ayuda a desarrollar la habilidad de autorregulación. Y esto nace, ¿no es cierto?, a través del aprender a dibujar situaciones que ellos les gustarían hacer. Por ejemplo, acá esta es una foto tomada del libro Herramientas de la Mente, en donde, de hecho, tomado durante el experimento que hizo el grupo en Estados Unidos, donde se le pidió a los niños que dibujaran qué les gustaría hacer cuando grandes. Entonces, a Ryan le gustaría ser astronauta, como ustedes ven, viajar a los planetas y a la estrella, acá está su nave espacial. Y esto, ¿no es cierto?, es una forma de desarrollar lo que es la conversación privada. Como estos niños escriben muy mal, como ven acá, les ayuda a externalizar, ¿no es cierto?, sus pensamientos. Y esto más tarde ayuda a hacer orden mental, pero sobre todo cuando ayudan a externalizar sus pensamientos, cuando sean más adultos o cuando sean escolares más avanzados, le va a ayudar al desarrollo de los mapas conceptuales o las mapas que le ayudan a estudiar, ¿ya? Y finalmente, el aprendizaje basado en problemas. En niños muy pequeños es muy difícil enseñarles basado en problemas. Sin embargo, el prototipo básico de la enseñanza basada en problemas en niños son, ¿no es cierto?, los juegos dramáticos, ¿ah? A los niños se les pone un problema, que es comportarse como si, ¿no es cierto?, fuera la mamá, por ejemplo, acá jugando al papá y la mamá, como si fuera el papá, como si fuera un cocinero, como si fuera un bombero. Y este niño juega este juego dramático de comportarse como si fuera otra persona. Ahora, esa habilidad, el ponerse en el lugar de otro, le ayuda sobre todo al desarrollo de la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Adaptar su mente al comportamiento en otro escenario. Y esto se logra solo por juegos dramáticos en los niños muy pequeños. Y en estos juegos dramáticos uno puede plantearle una dificultad, ¿no es cierto? Supongamos que estamos jugando al papá y la mamá y que no hay gas en la cocina. ¿Cómo harías tú para cocinar sin gas? Y entonces ahí el niño tiene que imaginarse cómo él, siendo mamá o siendo papá, resuelve el problema
¿no es cierto?, haciendo un juego dramático, ¿ya? Y eso les permite no solamente aprender a resolver basado en problemas, sino también les permite desarrollar la flexibilidad cognitiva a través de la planificación o del juego, de la vida cotidiana, a través de la dramatización o simulando ser un profesional. Uno de los efectos más importantes del juego dramático, aparte del desarrollo de la capacidad de resolver problemas y de la flexibilidad cognitiva, es la capacidad que tienen los niños de poder expresarse oralmente. Porque todos estos juegos dramáticos requieren que el niño hable y se exprese y exprese sus ideas, ¿no es cierto?, durante el juego de manera oral. ¿Y por qué esto es relevante en niños más pequeños? Porque acá tenemos, por ejemplo, un estudio que se hizo en el año 96 sobre el desarrollo de la comprensión lectora. Y este estudio permitió dividir a los niños de 6 años de edad, estamos hablando de kinder o primer principio, de primero básico, en realidad era al final de kinder, antes que entrar a primero básico. O sea, estos niños no sabían leer, escribir, pero sí hablar. Y pudieron dividir los niños de dos grandes grupos. Los niños en la curva azul, estos tenían un elevado uso del lenguaje oral en kinder. O sea, cuando estaban en kinder, estos niños tenían un vocabulario muy grande. Cuando se le hacían preguntas, los niños, en vez de contestar con monosílabos, sí y no, contestaban con frases, ¿no es cierto?, y muchas veces frases más elaboradas. En cambio, había un grupo de niños que está relacionado con la línea roja, que tiene bajo uso del lenguaje oral. Son niños que hablan muy poco o cuando hablan contestan con monosílabos. Y además tienen un vocabulario muy bajo, ¿ya? Estos niños, si uno no hace ninguna intervención a esta edad y prosigue solamente su aprendizaje normal y entran a primero, aprenden a leer y así sucesivamente, cuando completan a los 13 años de edad, es decir, cuando completan la enseñanza básica, o sea, en octavo básico, la diferencia en comprensión lectora en los niños es de aproximadamente 5,2 años, ¿ya? O sea, los niños que antes en el preescolar tenían un alto o elevado uso del lenguaje oral, tienen una comprensión lectora 5,2 años más desarrollada que los niños que tienen un uso del lenguaje oral más bajo. Ahora, papá, mamá, esto es muy importante. Los niños, ustedes como papá, mamá, deben estimular el uso del lenguaje oral en los niños, estimular el vocabulario. Y la forma correcta de hacerlo es leer cuentos a los niños, para que los niños escuchen de muy temprana edad distintas palabras, distintos usos verbales, ¿no es cierto? Y eso se aprende en cuentos. Pero no solamente usted contarles, sino forzar a los niños que hablen, que no respondan usando monosílabos, sino que elaboren frases complejas. Mientras más tempranamente desarrollen el lenguaje oral estimulado por ustedes, estos niños van a tener mejor comprensión lectora cuando sean adultos. Y todo este grupo de actividades van a permitir el desarrollo del control inhibitorio, de la memoria de trabajo, ¿no es cierto?, de la flexibilidad cognitiva. Y se sabe que el desarrollo efectivo de actividades como los descritos en el libro de las herramientas de la mente produce, ¿no es cierto?, un desarrollo de estas funciones ejecutivas, produce, ¿no es cierto?, mejor habilidades matemáticas como medido de capacidad de razonamiento lógico, incluso en niños independiente de la edad, independiente del nivel socioeconómico, independiente de muchas variables sociales en el cual están sometidos los niños. De hecho, el desarrollo de estas habilidades se asocia siempre con un rendimiento por lo menos de 50 puntos más elevados en todos los test internacionales, incluidos, ¿no es cierto?, en test locales, ¿no es cierto?, como la prueba Simpson. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el desarrollo de las herramientas de la mente o de actividades similares a herramientas de la mente son muy recomendadas para los niños, especialmente en estas edades entre los 3 y los 6 años de edad y hasta los 10 años de edad.
Nosotros como PAR Explora Norte, sabiendo que estas herramientas de la mente son importantes en el desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños, desarrollamos como PAR Explora un programa, un kit que se llama Kit Exploradores Descubriendo mi País, que contiene dentro de este kit, ¿no es cierto?, todo un conjunto de actividades para que los niños aprendan algo de ciencias sociales, que es el descubrir lo que es Chile a través de juegos lúdicos, a través de actividades que se desarrollan durante el uso de este kit. Pero este kit fue desarrollado con actividades copiadas del libro Herramientas de la Mente, y por lo tanto van a ver todas las actividades que están desarrolladas junto con el desarrollo curricular de las actividades necesarias para aprender lo que es Chile. También están enfocados al desarrollo de habilidades cognitivas como son el autocontrol, la memoria, la flexibilidad cognitiva. Y este ya lo lanzamos en el año 2019 a modo de piloto. Nos fue bastante bien en algunos colegios en la región metropolitana norte, en Santiago, y este año 2020, si la pandemia lo permite, vamos a poder hacer la segunda versión. Así que usted, profesor, usted, profesora, que está, ¿no es cierto?, trabajando con niños en edad preescolar, principalmente kinder, pre-kinder, ¿no es cierto?, puedan conectarnos con nosotros en el PAR Región Metropolitana Norte por redes sociales o a través de nuestro Facebook, y saber cómo va a estar, cuándo nosotros vamos a llamar a concursos para que puedan acceder a este material y capacitarlos a ustedes también para el uso correcto de este kit, para que lo puedan ocupar en sus aulas y con ello promover el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, ¿no es cierto?, acá en nuestro país. Sin embargo, papá, usted, mamá, que está en la casa en este momento con sus niños en cuarentena, restringidos, les quiero llamar la atención a un aspecto, que es el uso indiscriminado de algunas herramientas tecnológicas y cómo estos podrían impactar en el desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños. Voy a poner un solo ejemplo para no prolongarme mucho porque ya estoy pasado en el tiempo. Y esto es el uso de este trabajo fue publicado en la revista Pediatrics y es para medir el efecto que tiene la televisión en el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños. Esto fue publicado en el año 2011. Fueron niños de 5 años de edad, 10, 12, 10, 10. Todos los niños tenían una atención basal mismo y se dividieron en 3 grandes grupos. Este grupo midió, fue expuesto a 300 minutos por semana de una televisión que se llama Fast Pace en inglés. Esto es un programa de televisión en que la imagen del programa no se queda quieto, cambia cada 9 segundos o más rápido que eso. O sea, cambian imágenes de muy rápido. ¿Ya? Este programa de televisión, prototipo que se usó fue el programa infantil Bob Esponja. Este es típico Fast Pace. El segundo grupo fue por televisión educacional. Para el prototipo de esto se eligió el programa Barney, no sé, como dinosaurio morado, ¿no es cierto? Es un programa educacional típico, se usó ese como programa, y a estos niños se hizo 300 horas, pero ahora de dibujo, no se les permitió ver televisión. Y se midieron funciones ejecutivas, ¿ya?, varias pruebas, ¿ya? Hay algunas como la Torre de Hanoi, que es esta, que es una prueba de desarrollo lógico, que hay que pasar de acá a acá en el menos pasos posibles, moviendo las piezas de a uno y nunca poniendo una pieza grande sobre una chica. Está el Delay Gratification, que es una prueba que yo les mencioné la vez pasada, que a los niños se le pone cuál es el dulce que más te gusta, ¿no es cierto?, el frugelé, y le ponen el bol de frugelé con una campanita. Si quieres comerte uno, toca la campanita, puedes comerte lo que quieras, pero si no te comes ninguno en 5 minutos, te llevas el bol completo para la casa. Entonces la pregunta, si el niño es capaz de aguantarse o no, llevarse el bol completo a la casa, y eso tiene que ver con autocontrol. HTKS, este es hombro, cabeza, codo, rodilla, también es un juego de autocontrol. El Backward Digispan, eso es memoria cognitiva, memoria de trabajo. Y lo que se observa es que en todas las pruebas de distintas funciones ejecutivas, todos aquellos niños que vieron Bob Esponja
tuvieron retroceso en el desarrollo de la función ejecutiva. En cambio, los niños que dibujan o que ven televisión educativa mejoran su función ejecutiva. Eso quiere decir, papá, mamá, profesor, que el uso en niños muy temprana edad de instrumentos tecnológicos que no desarrollan la atención, que no desarrollan el autocontrol, deberían estar prohibidos, ¿ya? O que deberían estar muy restringidos. Y por lo tanto, papá, mamá, tenga cuidado, especialmente en niños menores de 6 años. Ya cuando la función ejecutiva esté desarrollada, es decir, después de los 10 años, uno puede permitir a los niños ahora tener celular, puede permitir jugar libremente en computador, puede ser más libre también el tipo de programa de televisión que ven. Y por lo tanto hay que tener cuidado al respecto. Ya, por último, para terminar, son estas las 3 funciones ejecutivas basales que son importantes de desarrollar. Estas son, ¿no es cierto?, el autocontrol, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, que son habilidades cognitivas que van a determinar el desarrollo de la inteligencia posteriormente y permitirá el razonamiento complejo. Estas se desarrollan muy temprano en la vida y pueden entrenarse. Así que les dejo como trabajo para la casa. Trabajen con sus niños. Usted profesor, usted profesora, cuando volvamos de la cuarentena y tenga oportunidad de trabajar con sus niños, desarrolle estas habilidades cognitivas en el aula, porque estas habilidades van a permitir finalmente a que tengamos niños más inteligentes, niños que sean también más cooperadores con el desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a dejarlo hasta acá la presentación y ahora voy a poder contestarle las preguntas. La primera pregunta acá me dicen, ¿qué es lo más recomendable para un niño de 2 años de edad en adelante? ¿Qué es lo primero que debo enseñarle? Lo primero que hay que enseñar, como ya les mencioné, es la capacidad de autocontrolarse, desarrollar esta habilidad. Y por lo tanto, la tarea principal de los papás, de las mamás, de los profesores en niños tan pequeños como niños de 2 años de edad, 3, 4, 5 años de edad, es desarrollar esta habilidad del autocontrol. Papá, mamá establecen normas de comportamiento en su casa. Nunca haga, si usted pone una regla, haga que esa regla se cumpla siempre. Nunca dé concesiones. El establecimiento de normas es para que lo cumplan. Y ese establecimiento y ese cumplimiento de normas va a permitir a los niños desarrollar finalmente, a partir del heterocontrol, el autocontrol. Segunda pregunta. ¿Las funciones ejecutivas no se desarrollan en entornos de estrés? ¿Cómo propone el entrenamiento de estas habilidades? Entonces, yo supongo que en las condiciones de estrés. Efectivamente, las condiciones que son estresantes y que son el gran enemigo del desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no es cierto? Para el desarrollo correcto de estas habilidades hay que tener un ambiente que sea grato, que el niño se sienta acogido, ¿no es cierto? Que el niño sienta cercano con el adulto, mientras el trato sea acogedor, ¿no es cierto? Y en ese sentido los padres tienen mucha función, porque el amor que le da al papá, a la mamá, al niño es inconmensurable. Y por lo tanto, en ese entorno de acogimiento, el imponer una norma, el imponer un castigo, el imponer, ¿no es cierto?, reglas que muchas veces son duras, cuando es entregada con amor, es entregada en un ambiente grato, es entregada, ¿no es cierto?, con acogimiento, la persona que lo recibe, en este caso el niño, no lo ve como una amenaza, sino lo ve como parte de su comportamiento normal y por lo tanto es mejor aceptado, ¿ya? ¿Tiene una sugerencia para estimular la educación de los niños Down en etapa preescolar? Esta pregunta me la han hecho varias veces. Los niños Down, lo principal, cuando uno trabaja en los niños Down, muy focalizadamente en el desarrollo del autocontrol como herramienta principal, y por favor, mire por ejemplo el programa que tiene Montessori para el desarrollo del autocontrol en niños preescolares. Si uno utiliza el programa Montessori en niños con síndrome de Down, van a notar cambios importantes después en él
para la adaptación social y sobre todo después va a mejorar mucho su comportamiento, no solo social, sino el comportamiento también en las actividades de aula y va a permitir a ese niño integrarse mejor con los otros niños en el aula. Me preguntan, ¿qué pasa con la autorregulación en los niños con síndrome de déficit atencional? Acá en Chile, si uno mira las estadísticas del sistema de salud, encuentra que hay un porcentaje importante de niños que tienen déficit atencional. De hecho, clínicamente se habla que en Chile puede llegar en una clase a tener hasta 30% de los niños con síndrome de déficit atencional. Pero lo que se sabe desde el punto de vista médico es que aproximadamente, desde el punto de vista genético, en el país no debiera haber más de un 5% de niños con déficit atencional. Entonces la pregunta es ¿por qué hay un sobrediagnóstico de déficit atencional? ¿Ya? Y en ese tipo de niños, lo que primó es muy llamativo es la falta de autocontrol. ¿Ya? Y eso se confunde con síndrome de déficit atencional, con hiperactividad. ¿Y por qué esa falta? ¿Ya? Y ese es debido a un entorno que no es correcto. Por ejemplo, muchas veces puede haber un entorno en que papá trabaja, la mamá trabaja, y el niño es cuidado por una tercera persona. Y esa tercera persona no le interesa imponer reglas y normas a los niños, porque ellos no son su papá, él simplemente está a cargo del niño. ¿Ya? Y esa persona lo único que le interesa es que el niño coma, el niño esté limpio, ¿no es cierto? Pero no le interesa poner normas. ¿Ya? Y papá y la mamá que trabajan, cuando llegan del trabajo, muchas veces pueden sentir síndrome de culpabilidad, y en vez de imponer normas y reglas, ¿ya? Malcrían al niño, ¿ya? Entonces le permiten actitudes o comportamientos al niño que en situaciones normales uno no debiera comportarse. Entonces ese niño se desarrolla en un ambiente donde nunca nadie le impone normas y nunca nadie le impone condiciones restrictivas. Y por lo tanto su comportamiento se desarrolla sin aprender autocontrol. Entonces cuando ese niño llega al colegio, tampoco respeta las normas que impone la profesora, es un niño habitualmente inquieto que no obedece ningún tipo de norma y por lo tanto tiene un comportamiento muy parecido al síndrome de déficit atencional. Por lo tanto se puede comportar. La otra fuente de déficit atencional importante que hay que tener cuidado es la alimentación. Ya les mencioné que estos 2 primeros años el desarrollo del niño es explosivo y para que se logre ese desarrollo correcto, no solamente tiene que estar estimulado de manera correcta el niño, sino que también debe recibir una alimentación que le permita ese desarrollo correcto. Y a veces, por un problema social, ¿no es cierto?, económico, los niños no reciben la alimentación correcta. Y cuando no reciben la alimentación correcta, muchas veces esos cerebros todavía les falta desarrollo, son cerebros menos desarrollados y eso a veces puede provocar como efecto secundario el desarrollo de déficit atencional. Ahora, entiendo que hay una edad ideal para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, ¿existe una edad tope para desarrollarlos? Efectivamente, la edad tope son más de 20 años, 22, 23 años de edad. Por lo tanto, si usted es joven todavía y no ha llegado a los 22, 23 años, todavía está a tiempo de aprender funciones ejecutivas. Y en los niños, generalmente los niños pequeños, cuando 10 años no logró aprender ciertas funciones ejecutivas como el autocontrol, por ejemplo, lo pueden aprender más tardíamente, en edad ya más elevada, cuando alcanzan la adolescencia. De hecho, hay anécdotas que uno puede escuchar que niños que no aprendieron a autocontrolarse en el colegio, pero llegan a la universidad y después hacen una visita al colegio y dicen, ¿sabes que me logré titular de la universidad? Los profesores dicen, fíjense que este niño que antes no sabía comportarse, ¿no es cierto?, en el colegio, sin embargo tuvo éxito en la universidad y lo que pasa es que estos niños aprenden esas habilidades, esas funciones ejecutivas que les faltó en la universidad, porque ahí sí que el niño, por su interés también propio, natural de él, necesitan aprender esas funciones ejecutivas para poder desarrollarse bien en la universidad y por lo tanto usan esa ventana de tiempo para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y la otra ventana que hay en adultos son las mamás.
Cuando las mamás se embarazan, el cerebro sufre un gran cambio estructural y es debido a las hormonas del embarazo. Y parte de ese desarrollo estructural involucra el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas que mamás que no han sido madres no lo han desarrollado, como es el instinto de anidación, ¿no es cierto?, el instinto de protección maternal, que se desarrolla durante el embarazo y durante los primeros meses de la maternidad. Y eso es una ventana que también las mamás pueden ocupar para el desarrollo de ciertas funciones ejecutivas, ¿no?, porque ahí el cerebro está sometido a una acción hormonal que le permite reestructurar las redes neuronales de su cerebro y por lo tanto permitiría modificar algunas de estas funciones ejecutivas. ¿Cómo se entrena la memoria de trabajo? ¿Ya? La memoria de trabajo se entrena básicamente aprendiendo a memorizar. Yo les mencioné en la primera charla que estas tres memorias, la memoria que es la memoria temprana, la memoria inmediata, de la que uno es la memoria que entra por los oídos, la boca, ¿no es cierto?, de las sensaciones, es una memoria de muy corto plazo. Y después está la memoria de largo plazo, la que se almacena en la corteza cerebral, pero esa memoria es inútil si uno no maneja la memoria de trabajo, equivalente a la memoria RAM del computador, que es la que permite tomar información desde la memoria de corto plazo y de la memoria de largo plazo y desglosarla, analizarla. Pero esas tres memorias se desarrollan en forma conjunta. Y por lo tanto, la única manera de aprender o desarrollar memoria de trabajo es aprendiendo a memorizar. Y la forma correcta de aprender a memorizar es memorizar cualquier cosa. Si usted es niño, ¿no es cierto?, usted tiene un niño, enséñele canciones, que memorice canciones, que memorice poemas, que memorice cuentos, que lea un cuento y después que le relate a usted ese cuento. Usted, papá, usted, mamá, que tiene niños en edad preescolar, usted léale cuentos toda la noche. Se va a dar cuenta que al cabo de algunas semanas el niño va a poder repetir ese cuento de memoria, ¿no es cierto? Y estimule esas actitudes para que lo haga. Hay niños que aprenden marcas de auto, hay niños que aprenden modelos de auto de memoria, hay niños que se aprenden listados enormes de dinosaurios. Estimule al niño para que aprenda a memorizar efectivamente. No solo después le va a ayudar a estudiar, sino que va a permitir el desarrollo de la memoria de trabajo. Somos un grupo de educadoras de párvulos las que tenemos dudas sobre cómo trabajar las funciones ejecutivas con niños con trastorno de espectro autista. Y esto es bien complejo, ¿ah? En los niños con trastorno de espectro autista, si bien es cierto, desarrollan ciertas habilidades o funciones ejecutivas mucho más desarrolladas que otras, pero tienen funciones ejecutivas que están completamente apagadas o ausentes, ¿no es cierto? Algunas de ellos como el de la interacción social, ¿no es cierto? Pero las funciones ejecutivas en estos niños, que es la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el autocontrol, y sobre todo el autocontrol en los niños con espectro autista, se puede desarrollar perfectamente. Esas funciones ejecutivas en estos niños no está alterado. Lo que está alterado son otras funciones ejecutivas que van más hacia el espectro de las funciones ejecutivas superiores. Y por lo tanto, actividades como el desarrollo de el autocontrol, ¿no es cierto?, o actividades como el desarrollo de la memoria de trabajo se puede hacer en estos niños. El problema es que va a costar mucho desarrollarlos debido a la falta de interacción social que tienen estos niños, a la falta de comunicación con sus profesores. Pero se puede trabajar. Sería bueno que ellos vieran en internet, buscaran algunas actividades específicas que se pueden desarrollar, o después, si no han logrado encontrar, pueden mandar un correo, ¿no es cierto?, a nuestro Par Explora y nosotros les podríamos mostrar algunas actividades de cómo hacerlo. Ya me preguntaron si era posible entrenar las funciones escolares después de la edad preescolar y cómo adquirirlas. En edad, algo contesté esto, efectivamente las funciones ejecutivas se desarrollan principalmente en niños menores de 6 años. Pero durante el primer ciclo básico, es decir, niños de 7 años hasta 10 años, se puede todavía desarrollar la función ejecutiva, pero ocurren a una velocidad que es más lenta. Y esto ocurre hasta los 22, 23 años de edad. Por lo tanto, en todas las edades se puede desarrollar funciones ejecutivas, ¿ya?
Y se pueden desarrollar con las mismas actividades que yo les mencioné, ¿no es cierto? Si tienen niños muy inquietos, de 10 o 12 años muy inquietos, enséñele o inscríbalo en una academia de karate o haga que practique yoga. Incluso no aparece en la lista, pero el desarrollo de música también es una herramienta muy importante para el desarrollo de la función ejecutiva. Niños que tuvieron problemas durante su juventud y que, por ejemplo, tuvieron consumo de droga, ¿no es cierto?, que no lograron desarrollar funciones ejecutivas. Después, en los programas de rehabilitación, esos niños siempre relatan que el pertenecer a un club de deporte o pertenecer a un club de música o el desarrollo del arte les permitió adaptarse a esta nueva situación y no volver a consumir droga, lograron rehabilitarse. Pero esas actividades, la música, el arte, los deportes, se desarrollan en forma conjunta con el desarrollo del autocontrol, el desarrollo de, ¿no es cierto?, la flexibilidad cognitiva, y por lo tanto el hecho de poder dejar la droga va asociado con el desarrollo de la capacidad de autocontrolar el deseo innato de consumir droga. Y ese deseo innato, esa capacidad de autocontrolarse, es la base del desarrollo del autocontrol y por lo tanto se puede desarrollar perfectamente en niños de muy avanzada edad. Pueden mencionar qué forma trabajar funciones ejecutivas en la vida diaria de la casa, ¿ya? Autocontrol, ya mencioné uno, establecer normas y reglas claras en la casa y cumplirlas. Y usted mamá, papá, usted mamá, debe obligar al niño siempre a cumplir esas normas. Memoria de trabajo, obligue a su niño a aprender canciones de memoria, aprendan cuentos de memoria. Si usted es poeta y le gusta la literatura, algunas poesías de niños que se los aprendan de memoria. Trabalenguas también sirven que aprendan de memoria, pero sin lugar a dudas, aprender algunas canciones de memoria ayudan al desarrollo de... Y finalmente, la flexibilidad cognitiva, juegue con ellos. Juegue a juegos de roles. Jueguen a que sean cazadores en la selva, jueguen a que sean piratas, jueguen a que sean cocineros. Y no solamente jueguen, incluso pueden también hacerlos. Jueguen a que sean chefs internacionales e invite a su niño, a su niña a que se integre a las actividades de la cocina, que él mismo aprenda a cocinar y así también le aprovecha, ¿no es cierto?, a enseñarle otras habilidades a los niños. Para niños de 7 u 8 años, ¿es pertinente la memorización? Sí, es pertinente a toda edad. Mientras más temprana edad el niño aprenda a memorizar, más fácil va a ser que memorice cuando sea grande. Y no solamente eso, que los niños que más aprenden a memorizar, como desarrollan más la memoria, más tempranamente la memoria, cuando grande estos niños no solamente van a poder memorizar más fácilmente, y no solamente van a tener mayor capacidad de trabajo con memoria de trabajar con la memoria de trabajo, valga la redundancia, sino que en su cerebro van a tener mayor cantidad de información. Y ustedes saben que la información es poder, y no solamente poder para hacer cosas, sino poder para tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, ¿no es cierto? Y van a poder también manejar más información para poder resolver problemas. Y por lo tanto, si tiene niños de corta edad, enséñenle luego a memorizar. Mientras más tempranamente aprendan a memorizar, más rápidamente van a poder desarrollar esa función ejecutiva. Y última pregunta. ¿Existe relación entre funciones ejecutivas y resiliencia? La respuesta es sí. ¿Y cuál de las funciones ejecutivas? Hay dos. Uno es el autocontrol y el otro es la flexibilidad cognitiva. El autocontrol tiene que ver con la capacidad de controlar los instintos. Y por lo tanto, cuando una persona, ¿no es cierto?, comete un error y se frustra, ¿no es cierto?, y sabe que está mal, lo primero que pasa en la mente de ese niño es la frustración, el arrumarse, ¿no es cierto?, en un rincón y esconderse.
Pero los niños que tienen la capacidad de autocontrolarse, entre otras cosas, aprenden no solamente a caerse, sino a usar su voluntad para pararse, a tener esta fortaleza de poder enfrentar los problemas. Y la flexibilidad cognitiva le permite al niño adaptarse a las nuevas situaciones, a poder cambiar su comportamiento para poder tener mejor resultado en condiciones adversas. Entonces, si uno junta esas dos habilidades, el de la flexibilidad cognitiva y el del autocontrol, uno tiene que niños, frente a problemas en su vida, frente a errores, frente a fracasos, ¿no es cierto?, importantes, los niños no solamente son capaces de controlar la frustración por el autocontrol, no solamente es controlar, ¿no es cierto?, la depresión que provoca el cometer errores grandes con el autocontrol, sino también el autocontrol les permite, junto con su flexibilidad cognitiva, el adaptarse, ¿no es cierto?, a esta nueva situación y generar mediante el cambio una nueva posibilidad para poder responder a esa nueva exigencia. Y ese aprendizaje es muy importante porque cuando el niño aprende ser flexible, ¿no es cierto?, ser adaptable, ¿no?, se convierte ahora en una persona resiliente, en donde los rigores de la vida no solamente no lo van a afectar, sino él va a aprender a poder cambiar su comportamiento, a cambiar su forma de ser, de manera de adaptarse a esa situación estresante nueva y poder superar ese estrés, ese error, ese problema con mayor éxito la próxima vez que se encuentre. Y eso es sinónimo de resiliencia. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, mamá, por escucharme. Espero haber contestado la mayor cantidad de preguntas posibles, pero si a usted todavía le quedan preguntas, escríbanos por nuestras redes sociales y haremos el esfuerzo de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles y ayudarle a usted, papá, o ayudarle a usted, mamá, y ayudarle a usted, profesor, a que permitan desarrollar estas habilidades cognitivas en los niños y poder formar niños felices, ¿no es cierto?, que sean un aporte para la sociedad y que sean también personas que sean integrales en su vida futura. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima charla, que los invitemos por el Par Explora Norte. Sigan nuestras redes sociales, ¿ya?, y síganos para que nos puedan acompañar durante todo este periodo. Buenas noches.